Esto que estáis viendo no es una aplicación de pago, no es una plantilla que os tengáis que descargar de no sé dónde y tampoco vais a necesitar saber programar. Simplemente es un Excel que he creado hablando con inteligencia artificial. Y fijaos en lo que ya hace. Tengo mis ingresos, tengo aquí un dashboard con bastante información, tengo los movimientos donde tengo los ingresos, gastos, transferencias, diferentes categorías, veo dónde se me está yendo el dinero cada mes, mis gastos, el ahorro neto del mes y cómo va evolucionando mes a mes. Y esto, repito, lo puede hacer cualquier persona sin tener conocimientos de Excel ni tener conocimientos de fórmulas, macros y demás. Ahora, simplemente con lenguaje natural podemos indicarle a cualquier modelo de inteligencia artificial lo que necesites. Eso sí, tenemos que revisar lo que crea y no debemos meter información sensible porque sí. Pero la barrera para crear herramientas de este tipo ha bajado una auténtica barbaridad. Y en este vídeo os voy a enseñar desde cero un gestor muy sencillo de gastos e ingresos. En este vídeo no os voy a enseñar a colocar el patrimonio, cuentas, inversiones, como estáis viendo aquí, entidades, eso lo haremos en futuros vídeos. Esto va a ser más básico, más sencillo para que veáis todas las posibilidades que se nos abren con esta función. Antes de empezar con el vídeo, os comento una cosa importante. Todo lo que vamos a ver en este vídeo lo voy a realizar desde una cuenta gratuita de ChatGPT. Es decir, si todavía no tenéis cuenta, simplemente os registráis en ChatGPT y ya podéis empezar a probarlo. En esta parte de aquí, registrarse gratis, ponéis vuestra cuenta y ya os creáis una cuenta gratuita. Quiero hacerlo así precisamente para que veáis hasta dónde se puede llegar sin pagar esos 20-21 euros que cuesta al mes. Porque muchas veces parece que estas cosas solo se pueden hacer teniendo una suscripción, pero vais a ver que con una cuenta gratuita también vamos a poder crear este tipo de Excel. Ahora bien, también hay que ser honestos, la cuenta gratuita tiene límites de uso. En algún momento podéis tener que esperar para seguir utilizando ciertas funciones o vais a tener menos capacidad que alguien que tiene un plan de pago. Como os he comentado, en futuros vídeos vamos a construir herramientas bastante más avanzadas hasta llegar a tener nuestra propia aplicación para analizar todo nuestro patrimonio, bancos, brokers, fondos, acciones, rentabilidades, etc. Pero para empezar, para crear algo útil y entender de verdad cómo funciona todo esto, vais a ver que va a ser muy interesante. Así que empecemos. Como veis, una vez tenemos ya nuestra cuenta gratuita abierta, vamos a partir de una idea muy simple. Cada vez que cobramos algo o gastamos algo va a existir un movimiento, va a tener una fecha, un concepto, una categoría, un importe, una cuenta o método de pago. No tendremos una hoja para gastos, otra para ingresos, otra para tarjetas, otra para cuentas, etc. Todo va a estar en una única tabla de movimientos. Así que le vamos a pedir primero a ChatGPT que cree la estructura básica del Excel, una hoja de movimientos, una hoja de configuración, un resumen mensual y un dashboard. Así que tengo preparado este prompt para pedirle a ChatGPT. Cuando me refiero a prompt es como una instrucción o un texto que se le escribe, en este caso, a ChatGPT para que te realice una cosa o una acción concreta o algo que le he pedido yo. Y le ponemos esto que veis aquí. Os lo dejaré también en la descripción del vídeo para que lo tengáis y podáis seguir el tutorial. Lo vamos a ampliar y le vamos a indicar sencillamente que cree un archivo Excel sencillo para controlar ingresos y gastos, que cree 4 hojas con estos nombres y en la hoja de movimientos, en una de las hojas, va a colocar estas columnas. Como veis, una serie de instrucciones para que cree una base ordenada, una estructura sencilla pero muy ordenada. Como veis aquí en la hoja de configuración es una hoja del Excel donde van a estar las categorías de gastos: vivienda, alimentación, transporte, salud, ocio, etc. La categoría de ingresos para el salario, ingresos adicionales, intereses, reembolsos, otros ingresos. Todo esto, por supuesto, lo vais a poder modificar a vuestro gusto y a vuestra necesidad, cumpliendo al 100% lo que vosotros queráis, que sea a vuestro gusto. Y luego, si bajamos un poco, he preparado también unas reglas muy sencillas, como por ejemplo palabra o comercio tipo categoría. ¿A qué me refiero con esto? Pues por ejemplo, Mercadona se clasificaría como alimentación, gasolina como transporte, Netflix como suscripciones, nómina como salarios. Como veis, por ejemplo, los ejemplos de aquí. Aquí sencillamente lo que hacemos es darle unas reglas para que cuando añadamos movimientos
el propio modelo, ChatGPT, tenga su contexto y no tengamos que explicarle todo desde cero una y otra vez, sino que ya el mismo modelo va a interpretar todo el contexto y ya veréis cómo va a ser muy sencillo. Ya por último, le especificamos que no utilice macros, no utilice conexiones internas, APIs, etcétera, que no añada todavía movimientos de ejemplo, esto lo haremos a posteriori, y cuando termine, guardará el archivo como gestor de gastos IA, que luego vamos a poder ir a la carpeta exacta donde se ha creado y poder visualizarlo con Excel o con cualquier lector de esta extensión. Así que le voy a dar a continuar y vamos a esperar que termine. Perfecto, ya lo tenemos. Como veis, nos acaba de crear el archivo de Excel. Vamos a verlo, simplemente le damos aquí y vamos a ver una vista previa del documento de Excel. Esto lo vamos a reducir un poco para tener más visión del Excel. Como veis, aquí podéis también descargaros el documento y poder verlo ya en la aplicación de Excel en este caso. Pero bueno, por el momento nosotros vamos a seguir trabajando con ChatGPT, dentro de ChatGPT, para poder pedirle con lenguaje natural todo lo que queremos seguir haciendo. Como veis, tenemos aquí las diferentes hojas que le hemos pedido en el primer prompt, como los movimientos, la configuración. Fijaros, aquí nos acaba de poner todo lo que nosotros le hemos especificado. Ahora lo iremos viendo, pero si por ejemplo ahora vosotros en categoría de ingresos tenéis otra categoría, pues simplemente escribís el prompt con esa nueva categoría. Por ejemplo, añádeme en la categoría de ingresos procedentes de, me lo invento, del negocio X o de YouTube, ingresos de YouTube. Pero vamos, esto lo podéis modificar completamente a vuestro gusto, sin tener que iros al Excel. Ahora vamos a indicarle un nuevo prompt. Esto lo voy a reducir un poco. Otro prompt que tengo por aquí guardado. Vamos a ampliarlo. Y le vamos a indicar lo siguiente. Sobre el archivo Excel que acabamos de crear, completa ahora las hojas resumen mensual y el dashboard. Fijaros que aquí en el resumen mensual no tenemos nada y en el dashboard tampoco tenemos nada. Entonces, en el resumen mensual vamos a crear una tabla con una fila para cada mes de 2026 y en estas columnas vamos a tener el mes, los ingresos, gastos, el ahorro neto y la tasa de ahorro. Las fórmulas van a tener que actualizarse automáticamente, los ingresos deben sumar solo los movimientos, los gastos solo los gastos, el ahorro pues los ingresos menos los gastos. Como veis aquí ya estamos viendo muchísima más utilidad a lo que estamos creando. Para cada mes el Excel va a sumar todos los ingresos, se va a sumar todos los gastos, va a restar y nos va a decir cuánto hemos ahorrado. Le indicamos también unas pequeñas instrucciones como que mantenga el diseño limpio, sencillo, visual y lo mismo, le seguimos recordando que no utilice macros, no utilice queries, no utilice conexiones externas ni aplicaciones. Vamos a enviar el prompt y vamos a esperar a que termine. Recordad que lo estoy haciendo todo con la cuenta gratuita, sin pagar absolutamente nada. Lo que sí os recomiendo es que en cuenta gratuita mantengáis lo de pensar. Para todo aquello que haga, lo haga con mayor razonamiento y más inteligencia, para que no cometa errores. Bueno, pues como vemos ya ha terminado. Vamos a ver, vamos a actualizar el Excel. A ver. Y fijaros, este es el resultado. Tenemos 4 datos muy claros, una parte del mes. Tenemos los ingresos, los gastos, el ahorro neto y la tasa de ahorro. Debajo vamos a ver en un simple vistazo en qué categorías se nos ha ido el dinero durante ese mes concreto y después vemos bajo la evolución mensual. Y fijaros, si yo ahora esto, voy a reducirlo un poco para que aquí podáis ver un pequeño dashboard más visual con los gastos por categoría y los ingresos, gastos y ahorro neto, para que veamos un pequeño dashboard de cómo va el tema mes a mes. Antes de continuar, fijaros que si yo ahora me descargo el Excel, fijaros, os lo dejo por aquí. Lo voy a ampliar un poco más. Y aquí tenemos lo mismo. Y tenemos, voy a ampliarlo más, el resumen mensual y el dashboard que hemos visto en la propia aplicación de ChatGPT. Y aquí, pues, si quisiéramos, podemos modificarlo. Fijaos que aquí tenemos ya en el tipo un seleccionador con el ingreso o el gasto correspondiente.
concepto, ¿vale? Y todo esto lo podemos también modificar manualmente en la hoja de cálculo, en la hoja de Excel. Pero bueno, a nosotros no nos interesa. Lo que nos interesa es hacerlo con lenguaje natural, lo más sencillo posible. Ahora viene la parte que para mí personalmente me resulta más interesante, y es alimentar todo este Excel, como digo, hablando de forma normal. Así que le vamos a indicar algo muy sencillo. Añade un salario de 2.500 euros todos los meses de 2026. Y fijaos en lo que hace. Como veis, no ha añadido un único movimiento, entiende por el contexto que estamos hablando de 12 meses y crea 12 filas. Vamos a volverlo a abrir. Fijaros, tenemos ya el salario con los ingresos de cada mes. Ahora vamos a hacer lo mismo con el gasto recurrente. Vamos a poder, por ejemplo, vamos a ponerle, añade un alquiler de 800 euros, un alquiler, una hipoteca, lo que sea, el día 1 de cada mes. Vale, vamos a indicarle. Y aquí quiero hacer una pausa porque esta es la diferencia. Lo que sigo remarcando, tú no vas a tener que saber cómo añadir 12 filas, cómo aplicar formatos, fórmulas, cómo clasificar el gasto. Tú simplemente, con decirle los gastos y los ingresos que tienes, él mismo ya va editando las hojas de cálculo en función del contexto que va recogiendo. Perfecto. Vamos a volver a refrescar el archivo. Perfecto, ya tenemos aquí los gastos. Vamos a seguir indicándole cosas. Vamos a ponerle ahora añade 40 euros de gimnasio todos los meses. Aquí vais a ver cómo la IA va a clasificar el gimnasio como salud. Vamos a ver, porque esa es justamente la regla, no sé si os acordáis, que hemos escogido antes y que le hemos dicho en el primer prompt, que podría ser deporte, ocio, aquí en función de lo que vosotros queráis. Fijaros, aquí tenemos entonces el concepto gimnasio y la categoría salud. Como os digo, salud puede ser salud, deporte, ocio, el sistema que vosotros queráis coger. Bueno, perfecto, vamos a añadirle ahora un café, 1,20 todos los días, de lunes a viernes, pero fijaros, solo durante julio de 2026. Aquí volvemos a tener el movimiento añadido, como veis. Fijaros que ha saltado el 4 y el 5, que corresponde a sábado y domingo, ha saltado el 11 y el 12, lo mismo, etc. Fijaros ahora, si nosotros cambiamos a Dashboard, como veis, tenemos seleccionado el mes de julio, a simple vista vemos la tasa de ahorro del 65,3% en función de los gastos que hemos puesto anteriormente. Fijaros, los cafés que hemos puesto todos los días de lunes a viernes nos sale a 27,60 euros. Aquí vemos la evolución mensual, el gimnasio, el alquiler y bueno, y aquí pues un pequeño gráfico de forma más visual cómo va el tema, cómo van las categorías, etc. Y aquí, como veis, no hay límites, aquí podéis hacerlo a vuestro gusto y conforme vuestras circunstancias. Ya por último voy a añadir un par de cosas y vemos cómo sigue funcionando esto. Vamos a añadir, por ejemplo, añade un gasto de 76 euros en Mercadona el 12 de julio de 2026 pagado con tarjeta. Luego le vamos a indicar añade gasto 100 euros, revisión de moto. Luego a ver en qué categoría va a poner este gasto. Gasto de 20 euros, Netflix, julio 2026. Vale, vamos a ponerle estos gastos y vamos a ver cosas muy interesantes. Aquí fijaros que en la configuración nosotros tenemos Mercadona como alimentación. Fijaros ahora la parte de la revisión de la moto. Nosotros aquí no hemos puesto ninguna regla respecto a la revisión de moto, pero sin embargo él, por el contexto que ha entendido sobre el movimiento lo ha categorizado automáticamente en la categoría transporte. Nos lo ha metido directamente aquí, en la parte de gasolina. Y Netflix nos lo ha tenido que meter en suscripciones. Aquí lo tenemos, suscripciones. Fijaros que yo aquí le he puesto añade gasto de 100 euros, revisión de moto, pero no le he especificado la fecha. Y aquí ya me ha indicado en la columna fecha no indicada, justamente en la columna de observaciones. Se nos ha olvidado, por tanto,
se lo vamos a poner en lenguaje natural. La revisión de moto es del día 5 de julio. Va a coger esta fila y probablemente va a colocar la fecha. Si nosotros ahora actualizamos de nuevo el Excel, vemos que efectivamente ya nos ha puesto el 5 de julio. Fijaros que me ha colocado mal en la columna mes. Como veis lo tenemos en meses, me ha colocado en un formato diferente. Por tanto es posible que algo descuadre a la hora de gestionar los datos en el propio Excel. Por tanto esto, fijaros, le voy a hacer una foto y le voy a indicar que lo corrija. El movimiento de la revisión de moto, columna mes, se llama mes, sí, columna mes. Vamos a ver si corrige esta parte. Fijaros que estas son las cosas que quizás en el plan gratuito puede cometer ciertos errores. En el plan de pago tienes más modelos de razonamiento, por tanto es probable que si coges el alto o el muy alto, pues este tipo de errores no los cometa. Vamos a volver a actualizar y fijaros, ya lo ha corregido. Siempre tenemos que revisar que la información la haya puesto correctamente. Y ya por último, me gustaría enseñaros justamente la parte de, como veis aquí, Netflix, que la hemos categorizado como suscripciones. Pues ahora imaginaros que para mí Netflix es ocio y quiero verlo junto a restaurantes, cine, viajes, etc. Pues simplemente incluso podemos indicarle que a partir de ahora clasifica Netflix como ocio en vez de suscripciones. Cambia los movimientos anteriores. Le vamos a indicar y vamos a ver cómo este movimiento que hemos hecho aquí lo va a cambiar a ocio. Si actualizamos el Excel, vamos a ver, aquí lo tenemos, lo ha recategorizado como ocio. Puede parecer una tontería, pero no lo es, porque aquí el objetivo no es solo registrar datos, sino que esto lo vayamos retroalimentando, lo vayamos modificando a nuestro gusto y en función de nuestras circunstancias personales y familiares. Podéis incluso haceros un Excel de este mismo modo, con el ahorro familiar, con el ahorro para un viaje concreto, para algo que nos queramos comprar, etc. Y ya por último, si nos vamos a la pestaña del dashboard, vemos efectivamente todo lo que hemos puesto anteriormente y justamente el mes de julio, que es con el que hemos estado trabajando. Y también, para que lo tengáis en cuenta, ahora mismo vosotros tenéis este Excel, pero tenéis la aplicación de ChatGPT en el móvil y desde el propio móvil, con esta conversación, podéis, que hoy tenéis un gasto de 150 euros de cualquier cosa, se lo añadís aquí en la conversación y ya ChatGPT te va a editar automáticamente el Excel y tú ya tranquilamente, o incluso si también tienes instalado el Excel en el móvil, vas a poder ver la hoja sin ningún tipo de problema y llevar un control continuo de los gastos, de ingresos y de muchas más cosas que vamos a ver en próximos vídeos. Importante también, los modelos han evolucionado muchísimo estos años, pero como habéis visto en el vídeo, ChatGPT también puede equivocarse en algún dato. Por eso es muy importante revisar siempre lo que nos pone. Otra cosa importante también, no subáis contraseñas, no subáis extractos con información sensible, información personal vuestra. Ni mucho menos credenciales, números de tarjeta, credenciales bancarias, ni nada parecido. Y por último, en los próximos vídeos vamos a subir bastante el nivel. Voy a hacer como una especie de curso donde os voy a enseñar desde cómo instalar Codex, que es la aplicación de ChatGPT, para poder hacer esto muchísimo más complejo, hasta una aplicación personal nuestra, incluso con un entorno gráfico y que lo podamos ver muchísimo más sencillo, porque también me gustaría enfocar esta herramienta, este Excel, a gestionar tu patrimonio, gestionar cuentas bancarias, brokers, fondos, acciones, más que nada para que llevéis el control de vuestras acciones, de vuestros fondos y de vuestro patrimonio en general. Así que muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo, espero que os haya gustado mucho el vídeo, podéis compartirlo para quien le pueda resultar de interés. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.